¿Alguna vez has amado sin certezas? ¿Has caminado a oscuras, guiado solo por una voz interior que te dice confía? Esta historia no comienza con un milagro ni con una estrella. Comienza con un hombre que trabajaba la madera y el silencio. Un hombre que amó sin condiciones, creyó sin explicaciones y protegió sin reconocimiento. Su nombre era José. José nació entre serruchos, cántaros de barro y cielos que prometían más preguntas que respuestas. Creció en Belén, una aldea pequeña pero cargada de historia, donde los relatos del pasado convivían con la sencillez del presente. Su padre, Jacob, era carpintero y hombre de pocas palabras. En él todo era exactitud, el corte preciso, el martillo justo, la oración breve pero firme. A través de su mirada, José aprendió que la verdad no siempre necesita ruido. En cambio, su madre era ternura contenida. A ella le bastaban gestos para enseñar compasión. Le decía, el corazón también tiene puertas. Aprende a abrirlas solo cuando haya luz. Desde los primeros años, José fue un niño diferente. No por su apariencia, sino por su forma de mirar. Observaba cada nudo en la madera como si escondiera un secreto. Jugaba con virutas y clavos, pero también con el silencio. Le gustaba sentarse junto al horno de barro y contemplar cómo el fuego domaba la arcilla. Así es Dios, le decía su madre, moldea sin romper. A los 8 años, ya ayudaba en el taller. Su padre no lo elogiaba, pero le confiaba tareas cada vez más complejas. Era su manera de decir, confío en ti. José lo comprendía. El amor también se mide por el peso que nos dejan cargar. En las noches, José se quedaba despierto mirando el cielo. No sabía rezar como los sabios, pero hablaba con Dios desde el pecho. ¿Por qué me hiciste así?, preguntaba sin esperar respuesta. Sentía que había algo esperando más allá del horizonte. Algo que aún no tenía forma, pero lo llamaba. El pueblo lo conocía por su templanza. No alzaba la voz, no se enredaba en discusiones. Algunos lo llamaban el callado. Pero su silencio no era ausencia, era espacio. Un lugar donde la fe se estaba gestando. Y así, entre astillas, parábolas sin palabras, y una voz interior que aún no se atrevía a nombrar, José comenzó a hacerse hombre. Desde joven, José tenía sueños vívidos. Soñaba con ángeles que le hablaban en susurros, con escaleras que subían al cielo, con madera que florecía. Su madre decía que era bendecido. Su padre no decía nada, pero a veces lo observaba con un gesto contenido, como si recordara algo que él mismo había olvidado. Un día, soñó que estaba en el templo, y que una luz descendía sobre él. No comprendía el significado, pero el sueño lo acompañó por años, como una semilla dormida. Los sueños eran su forma de profecía muda. Como si alguien lo estuviera preparando para algo que aún no comprendía. María vivía en Nazaret. José la conoció durante una celebración de la cosecha, entre aromas de pan recién horneado, cánticos antiguos y risas de niños corriendo entre las viñas. Ella tenía la voz suave, pero firme. José la vio hablar con una anciana y luego ayudar a un niño a recoger unos higos caídos. Fue entonces que algo se encendió en su interior, no un deseo, sino una certeza aún sin nombre. María hablaba con las palabras justas y escuchaba con la mirada. Tenía una fe que se le escapaba por los gestos, por la manera de mirar al cielo, como quien conversa con él en secreto. Cuando se cruzaron por primera vez, no hubo fuegos artificiales ni promesas inmediatas. Fue más bien un reconocimiento mutuo. Como si ambos supieran que estaban hechos de la misma arcilla, pero cocida al fuego de la misma promesa. En los días que siguieron, se encontraron más veces. A veces por accidente, otras porque el corazón encontraba caminos que los pies aún no sabían explicar. Compartieron cántaros de agua, palabras sobre la escritura, miradas en los rezos comunitarios. José descubría en ella una sabiduría tejida en silencio, como los mantos que ella bordaba con hilos invisibles. Los compromisos en su época no eran impulsivos. Había acuerdos, familias, respeto. Pero entre ellos había algo más, una complicidad que nacía en lo espiritual. Se hablaban poco,
pero se entendían mucho. Una tarde, José le ofreció una pequeña caja de madera tallada. No dijo para qué era. María la aceptó con una sonrisa y puso dentro una ramita de almendro. Era su forma de decir, sí, confío. Y así, sin teatro ni alarde, nació un amor que no buscaba brillar, sino durar. Todo parecía ir como debía ir. Pero un día, María regresó de visitar a su prima Isabel y traía en el rostro algo nuevo. No miedo. No vergüenza. Algo más profundo. Algo que José no supo nombrar hasta que ella habló. Estoy embarazada, le dijo, sin temblor, pero con un hilo de tristeza en la voz. Y el mundo de José se cayó como un madero carcomido. No gritó. No acusó. No la humilló. Solo sintió como algo dentro de él se quebraba. Porque amaba. Y porque no comprendía. María intentó explicarlo. Habló de un ángel. De una promesa. De una concepción sin nombre. Pero José, aunque la miraba a los ojos, sentía que las palabras rebotaban en su pecho. Esa noche no durmió. Caminó. Rezó. Se sentó en el taller y tocó la madera con las manos como buscando respuestas en sus vetas. ¿Cómo podía ser? ¿Qué significaba todo eso? El amor que sentía por María no era frágil. Pero tampoco era ciego. Y aunque no quería herirla, tampoco podía negar lo que sentía, duda, confusión, dolor. Y entonces decidió irse en silencio. No acusarla. No hacer escándalo. Irse lejos, para que ella pudiera criar a ese niño, y él no se convirtiera en obstáculo para el plan que aún no comprendía. Pero esa noche, Dios le habló en sueños. Y en sueños, la voz del cielo. José, hijo de David. No temas recibir a María. Lo que hay en ella, viene del Espíritu Santo. Pero esta vez, el sueño no fue como los otros. Era claro. Directo. Como un trueno suave, como un susurro que resonaba más fuerte que cualquier grito. En el sueño, no había imágenes complejas, solo una voz, y una paz que descendía como la lluvia sobre una tierra reseca. Sintió como su corazón, que antes temblaba, se volvió firme como una tabla bien ajustada. Entendió sin entender, cómo se entiende el amor verdadero, no por lógica, sino por entrega. Al despertar, sus pensamientos aún estaban envueltos en niebla, pero su voluntad era un cielo despejado. Se levantó con la paz que solo da la certeza que no nace de uno mismo. Ya no dudaba. No necesitaba más explicaciones. Había escuchado a Dios en el idioma que él mejor comprendía, el de los sueños, el de la obediencia que nace sin ruido. Y mientras el pueblo despertaba entre gallos y pasos somnolientos, José ya estaba de pie, decidido. Porque cuando el alma escucha al cielo, los pies ya no temen al camino. Entonces se dio la orden. Todos debían regresar a su ciudad de origen para ser empadronados. José debía ir a Belén, su cuna, su polvo, su raíz. María, ya con el vientre redondo como una promesa próxima, decidió acompañarlo. Algunos la miraron con juicio, otros con compasión. Pero ella caminaba con la dignidad de quien sabe que lleva dentro un misterio más antiguo que las estrellas. El camino era largo, polvoriento y lleno de incertidumbre. Cada paso era una oración muda. María a veces callaba, a veces cantaba suavemente. José la miraba de reojo, su fuerza silenciosa lo conmovía. Durmieron bajo higueras, comieron pan duro, bebieron del cuenco de barro que él había hecho años atrás. Una noche, bajo el cielo limpio, María le tomó la mano y le dijo: Sé que no entiendes todo. Pero tú eres parte de esto, José. Sin tu sí, no habría camino. Él solo asintió. Porque en su pecho ya no quedaban palabras, solo gratitud. Al llegar a Belén, las puertas se cerraban como si el mundo entero se negara a recibir al Salvador. Todos los cuartos estaban llenos. Un anciano los guió a un establo para que pasaran la noche. Y en medio de ese silencio de adobe se preparó el milagro. La noche era fría,
pero no hostil. El cielo parecía más cerca, como si también esperara. José preparó un lecho con heno, acomodó las telas que traían consigo y encendió una lámpara de aceite. El establo tenía el olor de la tierra, del animal, de lo que es real. Nada parecía sagrado, y sin embargo, todo lo era. María comenzó a respirar más lento, más profundo. Sus manos buscaron las de José. No hubo comadronas, ni cánticos. Solo sus dos corazones latiendo al compás del misterio. Y entonces, con un gemido breve, llegó la vida. José recibió al niño. Lo envolvió con las telas tejidas por María y lo miró, no como quien mira a un recién nacido, sino como quien ve algo que siempre existió y que, por un instante, se deja ver. El niño no lloró fuerte. Solo abrió los ojos. Y en esos ojos, José creyó ver reflejado el primer día de la creación, el eco del hágase divino, el soplo sobre el barro, pero ahora, en forma de carne. Y le puso por nombre, Jesús. Esa misma noche, después de que los pastores se marcharon y la quietud volvió a abrazar el establo, José soñó de nuevo. Esta vez, la voz no era solo anuncio, era advertencia. Levántate. Toma al niño y a su madre. Huye a Egipto. Herodes lo busca para matarlo. José despertó con el corazón latiendo como martillo. No dudó. No esperó la mañana. Empacó lo poco que tenían, envolvió al niño en su manto y despertó a María con ternura pero urgencia. Ella, sin preguntar, entendió. El camino a Egipto era más largo aún que el de Belén. Y más peligroso. Pero ahora José no caminaba con incertidumbre, sino con misión. Cada paso era un escudo. Cada noche en el desierto, una plegaria. Cuando finalmente llegaron a tierra extranjera, nadie los esperaba. Pero el corazón de José se abrió como una tienda improvisada. Trabajó en silencio, aprendió otra lengua, volvió a tallar la madera. El exilio no le robó su fe, la profundizó. Porque entendió que a veces, proteger un milagro implica cargarlo lejos de casa. Y que hay fidelidades que solo florecen en tierra extraña. Años después, cuando la amenaza de Herodes se extinguió, un nuevo sueño lo visitó: regresa a Israel. Y José obedeció. Porque él no vivía por instinto, sino por susurros divinos. Regresaron a Nazaret, un lugar sin grandeza, sin profecías evidentes, pero con la promesa escondida entre la rutina. Allí, el tiempo se volvió circular. Días de trabajo, risas infantiles, el canto de las aves al amanecer. José construyó su casa, su taller, su silencio. Jesús crecía. Aprendía a hablar, a caminar, a mirar como él miraba, con profundidad. Enseñarle a Jesús a tallar madera fue más que una tarea. Era un acto de herencia sagrada. José le mostraba cómo seguir la veta del tronco, cómo respetar el ritmo del material. No luches contra la forma que Dios ya escribió en la madera, le decía. María, por su parte, tejía palabras de sabiduría en las conversaciones de cada comida. Jesús los escuchaba. Y aprendía no solo a ser hombre, sino a ser justo. José nunca buscó figurar. Su nombre no se gritaba. Pero su presencia era la raíz bajo la tierra, invisible, sí, pero imprescindible. Y en la simpleza de esos años se gestó el carácter del Mesías. En cada clavo que José enseñaba a clavar, en cada madera que lijaban juntos, había un eco del madero futuro. Sin saberlo, José preparaba a su hijo para el mayor sacrificio, con ternura. No sabemos cuándo murió José. La Escritura guarda ese dato como guarda un secreto sagrado. Tal vez Jesús le cerró los ojos. Tal vez María le tomó la mano. Tal vez no hubo lamentos, sino gratitud. Porque José vivió como vivió, sin buscar gloria, sin pedir reconocimiento, sin hacerse notar, pero dejando una marca que el tiempo no puede borrar. José fue el custodio del milagro, el guardián del silencio, el artesano de la obediencia. Su historia nos habla de la fuerza que tienen los hombres que no gritan, de la ternura que es también firmeza, del amor que no necesita aplausos.